La doctrina social de la Iglesia justamente nos ayuda para entender ese tipo de procesos y de realidad. Y la doctrina social de la Iglesia, y voy a hacer referencia a un numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, porque no son mis opiniones personales, ni mi visión, entre comillas, ideológica, sino lo que la Iglesia maestra nos enseña. Y en el numeral 2419 nos dice que la revelación cristiana nos conduce a una comprensión más profunda de las leyes de la vida social. La Iglesia recibe del Evangelio recibe del Evangelio la plena revelación de la verdad del hombre. Cuando cumple su misión del Evangelio, enseña al hombre, en nombre de Jesucristo, su dignidad propia y su vocación a la comunión de las personas. Haciendo referencia, decía, al numeral 2419 del Catecismo de la Iglesia Católica, que nos habla de la doctrina social de la Iglesia y que nos menciona este numeral justamente que la Iglesia, dentro de sus responsabilidades, nos muestra que la dignidad de la persona humana deviene de su condición de ser imagen y semejanza de Dios. Y es Jesucristo que nos revela quién somos. Y nosotros somos seres de comunión, no somos meros individuos aislados, cada uno con sus intereses particulares, sino somos seres de comunión, y la comunión se hace a partir del amor de Dios que se derrama en nuestros corazones, en el Espíritu Santo. Y estamos en este tiempo de Pascua, estamos hablando de la vida del resucitado, y el tiempo de Pascua es una preparación para este tiempo que concluye con Pentecostés. Es decir, esperamos el don del Espíritu Santo. Y lo que mencionamos es que justamente la violencia, el uso de la fuerza, de manera, yo diría, incluso violando las leyes humanas, también es contrario, y sobre todo es contrario al amor de Dios, porque nosotros estamos llamados a la comunión. Y yo creo que es pertinente la pregunta, ¿cómo es posible que nosotros, un país mayoritariamente de fe, podamos ser tan fácilmente sumergidos en una situación como la que luego de todas estas décadas nos mantiene al presente profundamente polarizados y divididos, y buscando argumentos que parecería que al cabo de las décadas no hemos aprendido mucho? Tal vez hemos aprendido poco, y me atrevería a decir, tal vez no hemos aprendido nada. Y por eso es necesario que nosotros nos interroguemos al respecto. Porque además nos dice este numeral 2419, que he citado y que los invito a que lean con más calma, cuando la Iglesia cumple su misión de anunciar el Evangelio, enseña al hombre, en nombre de Jesucristo, su dignidad propia y su vocación a la comunión de las personas y exigencias de la justicia y de la paz, conformes a la sabiduría divina. Y entonces esas exigencias de justicia y paz, conforme a la justicia divina, nosotros tenemos que, de cara a Jesucristo y en oración, reflexionarlas para que podamos realmente nosotros iluminar a nuestros hermanos que al presente, en medio de la coyuntura y el desfogue, diríamos, de pasiones desordenadas, nos pueden llevar a esquemas sobresimplificados
y creer que el asunto se resuelve en las dicotomías que algunos de los grupos están proponiendo. Nosotros mencionábamos también el jueves pasado que la ideología materialista, marxista, que promueve la luz de clases y la violencia como partera de la historia, son condenadas por la Iglesia. Porque esas ideologías no solo son materialistas, esas ideologías en todas sus variantes además son ateas y además son contrarias a nuestra fe. Y en el mundo entero, donde esas ideologías se han introducido, han producido más dolor, más sufrimiento, y no la justicia social que supuestamente usan como argumento que justifica sus planteamientos y que son producto justamente de haber abandonado a Dios, de una propuesta como la que decía San Agustín, del amor a uno mismo hasta el rechazo de Dios. Y yo mencionaba la semana pasada la cita conocida de Marx cuando decía que la religión es el opio de los pueblos. Pero eso no significa, como algunas personas pueden creer, que entonces la Iglesia apoya un modelo capitalista. Y por eso hacía referencia a la doctrina social de la Iglesia. En la doctrina social de la Iglesia, lo que pone en el centro es la revelación y que Jesucristo es quien le revela al hombre quién es el hombre, y es en la dignidad que no deviene de leyes humanas, sino de ser imagen y semejanza de Dios, y en la misión y en la vocación a la que estamos llamados, en que nosotros, que hemos recibido ese don y ese tesoro, tenemos la luz, pero también tenemos que, con fe viva, poner en nuestra acción cotidiana un testimonio que sea coherente con el don que hemos recibido. Y entonces puede hacer que la gente haga sus exámenes y su análisis político y algunos digan quiénes ganan, quiénes pierden, como hemos escuchado, creo que en estos últimos días con mucha insistencia, pero como acá no estamos en un análisis meramente sociológico, antropológico, sino desde la fe, según lo que nos enseña la Iglesia como maestra de humanidad en la doctrina social de la Iglesia que justamente nos permite comprender estas realidades, nosotros tenemos que darnos cuenta que definitivamente la evangelización y el testimonio, el fermento de los ambientes, no se está produciendo. Porque si se estuviera produciendo, la realidad fuera otra. Y los que están fermentando las conciencias de niños, de jóvenes, son posiciones y perspectivas que son contrarias a la verdad, a la caridad y a la comunión a la que nosotros estamos llamados por ser imagen del Dios uno y trino.